24 horas. Bien, ayer se inició la audiencia preparatoria de juicio en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Ramiro García, abogado de la viuda de Fernando, Verónica Saraud, está con nosotros. Doctor García, gracias por acompañarnos. Se han señalado 6 personas involucradas para las que se ha pedido enjuiciar. Hoy decidirá la jueza qué va a hacer con ellos. Lo más seguro es que los llame a juicio. La pregunta aquí es que Carlos Angulo, alias El Invisible, haya dado la orden de matar a Fernando Villavicencio desde la cárcel de La Tacunga, él estando preso por otro delito. ¿Quiere decir que ahí termina la historia? No, en absoluto. Muchas gracias por la invitación. Primero, a ver, para informar a los televidentes, el día de ayer se hicieron las delegaciones sobre validez procesal. Los procesados alegaron nulidad, esto fue rechazado por la jueza, y el día de ayer la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio también. Hoy tendremos que presentar nuestras alegaciones, tanto acusación como los procesados. Eso en cuanto al proceso. Sobre lo que usted me pregunta, yo creo que está claro de la exposición de Fiscalía que la muerte de Fernando Villavicencio no se gestó en agosto de 2023, sino muchísimo tiempo antes. Vemos cómo a este grupo, a los Lobos, a través primero de Leandro Norero, varios actores solicitaban terminar con la vida de Fernando Villavicencio. Entre ellos, el señor Jordán. Y le pedían de favor que terminen con la vida, que asesinen a Fernando Villavicencio. Y vemos que siempre los vieron como contratistas, es decir, como los sicarios, como los que organizan el operativo. Norero muere en noviembre de 2022. Si no hubiera muerto Norero en noviembre de 2022, posiblemente habrían atentado contra la vida de Fernando mucho antes de agosto de 2023. Entonces, claro, lo que vemos es que a ese mismo grupo, obviamente ya a través de otros actores, pues, los contactan, y es este grupo una de las cabezas de este grupo, quien desde el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi coordina todo el operativo. Todo esto ayer Fiscalía pues lo demostró a través de la explotación de los celulares de la persona que disparó, del sicario y de otros, cómo coordinaban a través de esta señora Laura C., alias La Flaca, que también vinculada a este grupo. Y que fue detenida un día antes. Y que fue detenida, sí, un día antes del asesinato. Entiendo que por microtráfico. Ella coordinaba una red de tráfico de drogas. También pertenece a los Lobos. Y de la exposición de Fiscalía del día de ayer, pues esta señora también estaría vinculada a ese mismo grupo. Pero insisto, cuando hablamos de los Lobos o hablamos de estos sicarios colombianos, estamos hablando de los ejecutores. Eso iba a decir. No de las cabezas que ordenaron. Ese es el brazo armado, desde Angulo para abajo, porque aquí hay 13 personas involucradas. 7 murieron, 6 en la cárcel asfixiados y uno, el autor material que disparó, murió todos ese día. Todos realizando actos en fase ejecutiva. Nosotros vamos a acusar como coautores a todos. Fiscalía hizo una diferenciación entre autores mediatos y cómplices, diferenciación con la que nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que todos son coautores, todos los que están ahora. Pero más allá de eso, lo importante es que esto debe continuar hasta dar con quienes ordenaron la muerte de Fernando Villavicencio. Entonces mi primera pregunta está respondida. No queda ahí. Aquí se va a saber quién es el autor mediato que ordenó, pero a él le ordenó a alguien más. El señor Angulo, desde el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, coordina el operativo, pero no es el mentalizador de la cuestión. Resulta claro que él es uno de los que coordina el operativo de ejecución, pero no es el mentalizador. La pregunta es quiénes son los que solicitaron ahora a este grupo de delincuencia organizada terminar con la vida de Fernando Villavicencio, como ya lo hicieron un año antes con el mismo grupo, pero a través de Leandro Norero. Vamos hacia allá, pero primero terminemos con el tema material. Entonces, número 1, confirmado que los Lobos mataron a Fernando Villavicencio, ejecutaron el asesinato. Confirmado, de acuerdo a Fiscalía, que este grupo de delincuencia organizada fue el que organizó la ejecución de Fernando Villavicencio. Antes de salirme de ahí, porque quiero hablar de otra persona que pertenece a los Lobos, que es Colón Pico, Fabricio Colón Pico. ¿Dónde entra en este rompecabezas Fabricio Colón Pico, que fue denunciado por la fiscal, que fue detenido y que se fugó? Mire, esto es todo un entramado muy complejo, porque además son grupos con una cantidad de actores y una cantidad de células, con miles de miembros. Entonces, no es
no estamos hablando de una cabeza sola, es decir, estamos hablando de un grupo de delincuencia organizada que actúa en conjunto, pero que actúa a pedido de, es decir, y eso hay que dejarlo muy claro. Estos mismos que, recordemos que estos mismos que tenían las conversaciones en donde veían a alias del ruso, Ronnie Aliaga, como su referente político, luego veían a Fernando Villavicencio como su enemigo político, además, coordinaban inclusive el juicio político al Consejo de la Judicatura de entonces. Esto a propósito de que hoy se produce nuevamente un juicio al mismo vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Y eso también lo coordinaban con Norero. Y decían, bueno, si salimos del Consejo de la Judicatura, estamos hechos y salimos de acá, porque Murillo es el que se opone. Colón Pico no aparece, por lo menos en esta parte. En esta parte no. Que yo sepa, no. Ahora, Verónica Zarauz decía algo que es muy grave. ¿Cree ella que no van a llegar vivos los que están detenidos al juicio? Esto ya depende de la policía y depende del SNAI. Básicamente depende del gobierno. Digamos, la presunción tiene la evidencia en que 6 murieron en la cárcel. No, por supuesto. A ver, hubo una ejecución, hubo una masacre. En un solo día, 7 murieron. Claro, fueron a parar, entonces, aparecieron en un pabellón que no estaba habilitado. Que no estaba habilitado, con una orden de traslado que no la ejecutaron hasta cuando ellos fueron asesinados. Okay. Esto quiere decir que hay fuerzas extrañas fuera de la cárcel que están interesadas en callar cosas. Sin duda. Porque, vuelvo y repito, el problema, eso es lo que tiene que determinar Fiscalía y Policía a través de sus investigaciones, eso no lo puedo decir yo. Pero lo que sí resulta evidente es que terceros que no pertenecían a este grupo de delincuencia organizada eran los que solicitaban la ejecución de Fernando Villavicencio muchísimo tiempo antes de que esa ejecución, de que ese asesinato se ejecutara en agosto de 2020. Ahora sí, vamos a eso, a la conexión. ¿Dónde se conecta los lobos, este señor Angulo y los implicados hoy, como un año antes, en los chats de Norero? Este señor Angulo, alias Invisible, estaba en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Está identificado como uno de los líderes de este grupo de delincuencia organizada. A través del celular, de la explotación del celular del sicario, se llega a establecer que en el día de la ejecución del asesinato de Fernando Villavicencio, tuvieron una serie de conversaciones referentes al operativo de ejecución de Fernando Villavicencio. Y es por eso que se lo conecta y es por eso que se lo vincula a este proceso. Eso queda claro. La pregunta es, ¿dónde se conecta con los chats de Norero este tema? ¿Y dónde se conecta esto con Javier Jordán? ¿Usted ve conexión con a esto? Ver, pero por supuesto, ya vamos a hablar de los estamos hablando de la misma, estamos hablando del mismo grupo de delincuencia organizada. Así es. Porque Norero pertenecía a ese mismo grupo. Y estamos hablando de la misma víctima. Estamos hablando de que un año antes o más ya se solicitaba y ya se planificaba el asesinato de Fernando Villavicencio a través de este mismo grupo de delincuencia organizada. Muere Norero aparentemente en manos de sus propios socios de delincuencia. Y luego, 8 meses después o 9 meses después de la muerte de Norero, asesinan a Fernando Villavicencio y de las evidencias aparece que el mismo grupo de delincuencia organizada está vinculado. La pregunta es, ¿quién hizo la petición ahora? Porque si usted revisa los chats de Metástasis, Norero nunca tiene la iniciativa de terminar con Fernando Villavicencio. Es más, a él le piden. Es más, cuando se lo proponen dice, oye, a ese man mejor no lo toquemos, es muy foco, está demasiado expuesto, es muy público. Da argumentos Norero para no hacerlo. Y son terceras personas las que dicen, no, pero es que sí, a ver, hay que terminar con porque me faltó el respeto a mí, es el único favor que te pido, o otros dicen, bueno, es que a este hay que callarlo. Es decir, por todo lado, mejor dicho, por varios lados, se pedía a Norero, a este grupo de delincuencia organizada, que terminen con la vida de Villavicencio. Y luego aparece, de la evidencia aportada ayer por Fiscalía, que este mismo grupo de delincuencia organizada estaría vinculado en el asesinato de Villavicencio. Entonces, la pregunta es, ¿quién hizo la petición en agosto de 2023 cuando asesinaron a Fernando Villavicencio? Pero de lo que se ve en el juicio... Es decir, en esto, que no nos digan que fueron los lobos los que pensaron, los de la iniciativa, porque no es así. A los lobos les pagaron. Evidentemente, no sé si les pagaron o a cambio de qué, porque además hay un entramado ahí muy, muy complejo de negocios, pero... Está claro que este no es el esquema de Pablo Escobar ordenando la muerte de Galán. No. Acá el grupo de delincuencia organizada funciona como contratista. No funciona. La pregunta es, ¿de quién fue la iniciativa
del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Pudo Norero haber dado la orden de matar a Villavicencio y se ejecutó en un año? Si Norero hubiera dado la Nunca orden... vamos a ver porque no está jamás, pero un poco, digamos, de la experiencia criminológica. Si Norero hubiera dado la orden, lo habrían matado muchísimo antes. Es decir, Norero podría estar descartado, pero quienes pidieron a Norero que lo haga, acudieron a otros. Norero muere 9 meses antes de la muerte de Fernando Villavicencio. Pero es el mismo grupo de delincuencia organizada, con otros actores, los que coordinan la muerte de Fernando Villavicencio. La pregunta es, ¿quién fue el que dio la orden por detrás o el que hizo la petición por detrás? Días antes, ¿y quién hizo la petición? Eso es lo que... En los chats está claro. Se mencionaba siempre en ese chat entre Jordán y Norero que a Jordán le molestaba mucho a Villavicencio. Sí, no, o sea, Jordán pidió expresamente a Norero la muerte de Villavicencio. Pero eso no se puede determinar legalmente en este momento. Claro, ahora, obviamente, esa petición a Norero no podemos decir que en este caso fue Jordán o... Se tiene que establecer el nuevo vínculo entre los nuevos actores del grupo de delincuencia organizada, es decir, aquellos que reemplazaron a Norero en el operativo de ejecución de Fernando Villavicencio, y quiénes son las personas nuevas o las mismas que hicieron la petición. ¿Se descarta que el correísmo tenga que ver en esto? No. Digo esto porque antes de cerrar la indagación previa, se presentó este testigo que dijo el correísmo. O que habría dicho. Yo no puedo, no, a ver, que en esto no se puede señalar si tuvo o no tuvo que ver. Lo que sí está claro es que el correísmo tenía una relación muy estrecha a través de Ronnie Aliaga con Norero. Y con Jordán, perdón. Con Jordán, con Salcedo y con Norero. Y sobre todo con Jordán. No se va a saber quién ordenó matar. En este proceso se refiere única y exclusivamente a los autores materiales. Pero esto no puede quedar ahí. Es necesario saber quién coordinó con este señor Angulo, que a su vez generó el operativo, porque si no, nos quedamos en los gatilleros. Es decir, sabemos varios de los gatilleros. El primer gatillero, el que mata a Fernando Villavicencio, muere a los 5 minutos. Los otros mueren meses después, además en manos del Estado, en manos del gobierno. Ojo, eso hay que decirlo. Y ahora lo que tenemos acá son gatilleros, quienes hacían un poco de campana, quienes coordinaban la cuestión, que, bueno, es importante, por supuesto, que se persiga penalmente a esta gente, pero sobre todo es importante que se llegue a quienes dieron la orden en 2023, cuando Norero ya estaba muerto, quienes dieron la orden de la muerte de Fernando Villavicencio. Eso es lo que se tiene que determinar. Y claro, con el antecedente de que hubo 6 o 7 muertos en un solo día, para callarlos, ¿no? Hoy a las 10 de la mañana entonces se retoma esta audiencia preparatoria de juicio y sabremos la decisión de la jueza. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Ramiro García, abogado de Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio. Vamos a la pausa.